Las recaídas son comunes en el camino hacia la sobriedad. ¿Qué es una recaída? ¿Cómo se puede reaccionar si se vuelve a tener consumo de una sustancia que ya habíamos dejado? ¿Esto tiene algo que ver de alguna forma con el Guadalupe Reyes? Estás en Psicología y Salud. Soy Alejandro Ruiz Galicia y en este video hablaré acerca de mi experiencia con personas que han recaído en su camino hacia la sobriedad. Si te gusta el contenido del canal, puedes apoyarnos dejando tu like, suscribiéndote, comentando y compartiendo. También puedes apoyarnos desde Patreon. Cuando pensamos en adicción, regularmente pensamos en el consumo de alguna sustancia que claramente afecta la manera en que nosotros y nosotras funcionamos. Entre más cambia nuestra forma de funcionamiento, pues consideramos que esa es una sustancia que tiene un potencial más grande, que es una droga más intensa. Generalmente no pensamos, por ejemplo, el café o la Coca-Cola como drogas, pues es poco el impacto que tienen para nuestra actividad, o al menos así se siente en el momento del consumo. En cambio, el alcohol, la marihuana, la cocaína o el cristal solemos pensarlos como sustancias muchísimo más peligrosas. Respecto a estas sustancias, ocurren 4 elementos que nos hacen pensar que está desarrollándose algo a lo que podemos llamarle una adicción. El primer elemento es la tolerancia, que implica que cada vez es necesario consumir una mayor cantidad de sustancia para sentir lo mismo. Es pasar de 2 cervezas, por ejemplo, a un six, o de un six a un cartón. Otro elemento es la dependencia. Esto significa que el cuerpo y nuestra mente, la psique, el aparato psíquico, se va acostumbrando a la presencia de esa sustancia y que la van necesitando para funcionar. Algunas drogas provocan solo dependencia psicológica, es decir, existe la idea de que se necesita la sustancia para funcionar, pero es eso, nada más una creencia, que no es poco, vamos, pero es solo eso. Cuando hay dependencia física, en cambio, es el cuerpo el que la necesita, el que la requiere para poder continuar. El café o la marihuana, por ejemplo, pueden provocar dependencia psicológica. Es como cuando a esas personas sienten o sentimos, vaya, que necesitamos de esa sustancia para funcionar. Como cuando alguien dice, sin mi café no soy persona. O un tanquecito antes de ir a la escuela para aguantar las clases. Sin embargo, no consumirlos, dejar de golpe el café o la marihuana, no ponen en riesgo la vida. Caso contrario es el del alcohol. Una persona con alto consumo de alcohol durante un tiempo prolongado puede delirar, alucinar, convulsionar y morir si corta el consumo de golpe. Esta es una dependencia física. Otro aspecto es el síndrome de abstinencia, es decir, el malestar que ocurre a causa del cese de consumo. La cruda por alcohol, la malilla por cristal, la eriza por marihuana, el bajón por la soda o cocaína son ejemplos de esto. Finalmente, para pensar en una adicción, el consumo de la sustancia ha de ser perjudicial. Y esto es importantísimo. A lo que me refiero es que la persona ha de darse cuenta de que hay un daño por ese consumo. Este punto es vital para el tratamiento, pues si el paciente no siente que sufre un daño, si el paciente no es un paciente, es decir, no padece, si no está en esa condición, pues hay muy pocos elementos para suponer que se puede hacer un cambio. A partir de esto, estos 4 ejes, tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia y daños por el consumo, podemos ir pensando en la recaída, su probabilidad, su sentido y las posibilidades de superación. Cabe aclarar que la recaída es la vuelta al consumo que se tenía antes de dejarlo. Es decir, si has estado informándote, por ejemplo, al respecto, quizá hayas leído, hayas escuchado o visto que hay otro concepto muy parecido, pero que se llama caída o desliz. Y este se utiliza para nombrar el consumo de la sustancia problemática, pero con la diferencia de que es en cantidades menores a las que fueron problemáticas como tal. A ver, para no hacerme mucha bola. Esto del desliz es lo que pasa cuando una persona que dejó de beber, y cuando dejó de beber se tomaba 2 botellas de tequila. Luego, en una fiesta después de un tiempo, se tomó un caballito de tequila.
Eso sería un desliz. Una recaída sería que vuelva a las 2 botellas de tequila. El desliz y la recaída son cosas diferentes y brindan posibilidades distintas de intervención, aunque ambas son importantes. Casi siempre es más sencillo trabajar con un desliz que con una recaída, y también casi siempre un desliz lleva a otro y así hasta la recaída. En los deslices ocurre que las personas van haciendo confianza, sienten que pueden consumir sin tener consecuencias, y eso es lo que acaba por llevar al mismo lugar. Hay que tener en cuenta que la salud no es un tema del bien y del mal, así que juzgar a alguien por su consumo, por recaer quizá, aunque es legítimo, no es tan distinto a juzgar a alguien con obesidad por pedir doble ración de rosca de reyes o de pastel. En mi experiencia, la recaída en el consumo casi siempre viene luego de un malestar emocional, y hay mucha bibliografía, hay muchos estudios que hablan de esto. Me parece que además esto es parte de lo que se aprende en los grupos de AA. Cuando uno acude a ellos constantemente y que los compañeros nos van conociendo, es común que cuando algo de nuestro comportamiento cambia, pues los compañeros se dan cuenta, ¿no? Los compañeros siempre están ahí muy atentos a todo lo que pasa y nos señalan la importancia de apegarnos al programa, pues así se pretende evitar la recaída. Esa es la función del grupo, sostener. Es como cuando tienes una amistad que lleva rato sin pareja. Luego tú ves ciertos cambios y le comentas, oye, como que ahí está pasando algo. Quizá esa persona diga que no está pasando nada. Sin embargo, puede ser que después de un tiempo, pues resulte que está haciéndose de una pareja, que está saliendo con alguien. Lo que ocurrió entonces es que no se había dado cuenta, pero eso no quita que la observación fue acertada. No todos podemos, nadie en realidad puede verse completamente, es como querernos ver la nuca sin ayuda de alguien o de un espejo. Y así ocurre constantemente. Podemos ver algunas cosas, pero otras no. Y es ahí donde viene muy bien una mirada de alguien en quien podamos tener confianza. Si bien lo anterior es cierto, lo creo, por eso lo dije, también lo es que en los primeros días, las primeras semanas, a causa del síndrome de abstinencia, el malestar físico suele ser un factor muy importante a tomar en cuenta. Un síndrome de abstinencia más fuerte, sentirse muy mal por dejar el consumo, puede hacer más fácil la recaída. De ahí que la recomendación sea que en caso de pensar en dejar una sustancia, se busque apoyo profesional, tanto psicológico para lo emocional como médico para lo físico. Si bien no existen medicamentos que eviten el deseo de consumo, sí existen apoyos farmacológicos para que el malestar por cortar el consumo pues sea menor. Eso eleva la probabilidad de mantenernos sin consumo. La recaída en las adicciones tiene un matiz muy particular y es común que los pacientes digan, híjole, ahora sí me va a regañar. Yo pienso que lo que pasa ahí es que un regaño desde afuera les ayudaría a calmar un poquito los reclamos internos, los reclamos que se hacen a sí mismos y a sí mismas. Dicen también cosas como, es que mire, psicólogo, usted va a pensar que nada más le hago perder su tiempo o usted va a creer que yo estoy jugando. Estas frases que son bastante comunes en los pacientes, pues a mí me hacen pensar que quizá el que cree que está jugando o que el que cree que está perdiendo el tiempo, pues es el paciente. Y esto sería natural si lo sintiera, dado que para cualquiera es frustrante no lograr los objetivos, sentir impotencia o decepción al no lograr lo que se intenta. Acá lo fundamental es mantener la motivación, tener presente aquello que nos impulsa a mantenernos en sobriedad. La familia, la salud, los amigos, el trabajo, un juramento, lo que sea. Pensar que la recuperación es un camino largo también es importante y ese camino largo nunca es como uno lo imagina, porque así suelen ser las cosas en la vida, no solo en eso. Sí, uno imagina que hay que ir del punto A al B y se atraviesan 300 puntos, curvas y altibajos. En México, en estas épocas, suele ser fácil escuchar del maratón Guadalupe Reyes. Esto consiste en consumir algo de sustancias, regularmente alcohol, desde el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, hasta el 6 de enero, Guadalupe Reyes. ¿Sí? Cada quien hace y decide lo que puede. Es importante que sepas que hacer este maratón, que yo sé que es objetivo de muchas personas, lo he escuchado, pues muy probablemente va a producir dependencia física.
tolerancia y síndrome de abstinencia, por lo que dejar de tomar va a ser doloroso y además va a ser complicado. Al mismo tiempo, es común que algunas personas piensen en el 1 de enero como un día para iniciar algunos cambios. En ese sentido, tengo 2 recomendaciones para ti. El primero es, no te esperes, inicia hoy a lo que sea que quieras hacer. Y el segundo es, no te despidas de esa sustancia o de esa conducta que quieres dejar. Sea el que sea el cambio que planeas, no es necesario hacerlo mucho antes de dejarlo. No es necesario tomar muchísimo antes de dejar de tomar o comer mucho antes de hacer dieta. Si eres de las personas que festejan en estas fechas, para cuando estás viendo este video, felices fiestas. Cuídate, importas.